Segundo bloque de 24 Córdoba. Durante toda esta semana, la Escuela de Ciencias de la Información está realizando y llevando adelante el proyecto 740, 7 días antes de los 40 años del golpe. Y van recreando diferentes situaciones, pero también han realizado trabajos muy interesantes como hablar con aquellos periodistas que trabajaron durante aquella época y que contaban sus vivencias. Antes de presentar la charla que vamos a tener con Jorge Navarro y Ángel Estíbal, hombre del periodismo cordobés, y que vamos a hablar justamente de cómo era trabajar en aquellos tiempos, vamos a ver el laburo que han hecho la gente del CEPIC de Ciencias de la Información, también consultándole a distintos periodistas cómo era trabajar, cómo era la contrainformación que se manejaba en aquellos tiempos. La prensa, esa es la paradoja, en aquella época era mucho más libre de lo que es ahora, ¿no? A nivel, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Yo tenía mi vida normal, por así decirlo, criaba a los chicos, pasaba por la redacción del diario La Voz del Interior en la avenida Colón, dejaba las notas, conversaba con mis colegas, charlaba un rato, todos preguntándonos qué iba a pasar, cuándo iba a pasar. Era todo una idea de algo inminente. Había mucha gente que tenía miedo dentro de prensa. No había razones para no tenerla, porque haber trabajado también en un diario como el Diario Noticias, que era de los montoneros y todo lo demás, a mí en lo personal, obviamente que no era una cosa que me dejara dormir tranquilo, al punto que, bueno, familiarmente nosotros nos teníamos que mover permanentemente de una casa a ir a otra. No tuve un exilio en el exterior, pero sí tuve un exilio interno. Siempre vemos la contrainformación como si fuera una corriente, digamos. Me parece, a mi criterio, fue una de las cosas más importantes que hizo para mí todavía escuelita y afortunadamente facultad. Escuelita por cariño, no por bonsai o por diminutivo. Y tiene una actualidad terrible justamente porque se publicaban cosas que los medios no publicaban. En esa época que la prensa no estaba tan hegemonizada como ahora, tan concentrada como ahora, ¿no es cierto? Esto ocurrió con motivo del golpe de Pinochet en Chile. Y se podría decir casi que fue una reacción visceral frente al asunto, aparte de política social y periodística. Estábamos muchos haciendo las primeras armas y la escuela empezó en el 72, septiembre del 72. Si hablamos de estos 40 años del periodismo de Córdoba, uno de los que mejor nos puede recordar las cosas más importantes es mi amigo y compañero Ángel Estíbal. Ángel, gracias por estar acá. No, gracias a vos, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes todos. Bueno, muy contento y muy, bueno, dispuesto a decir lo que vivimos, ¿no? Fines del 77, me parece, con el Alfredo Leuco. Alfredo Leuco. Llegamos, él y yo, a la redacción del diario Córdoba. Estabas vos, estaba Solís, estaba el Negro Gómez, estaba Miguelito Rojo. En una redacción de deportes que era una de las más importantes del interior del país. Y cuando llegamos con Alfredo, a él lo mandaron a hacer una previa de Talleres, porque hincha fanático de Talleres, el ruso, y yo a Instituto, porque era de la Gloria. Ahí nos enteramos con Alfredo de que vos habías pasado un episodio, no hacía mucho tiempo, que habías regresado a la redacción, lo mismo que el Eduardo Solís, porque algo les había pasado inmediatamente después del golpe. ¿Qué les había pasado? Sí. ¿En qué año entraste al diario Córdoba? En el 69, 1969. 1969. Sí, a la sección deportes, haciendo crónicas de básquet, ¿no? Y después, bueno, fui incursionando en el fútbol, hacíamos crónicas muy breves, en el Córdoba era mucha fotografía, muchos títulos grandes y los textos eran más bien pequeños. Sí, fue cambiando después, ¿no es cierto? Incluso con la impronta de estos jóvenes que de algún modo traían una corriente más bien nueva al periodismo en general y al periodismo deportivo, que nos daba un poco más de libertad, ¿no es cierto? Inspirados en esa época en los semanarios, que eran
hermosos ejemplos de periodismo gráfico, ¿no? Unas plumas excepcionales. Claro, claro, exactamente. Ahí Ardizone, y sí, podríamos sí. seguir. Sí, exactamente. Y yo hablaba también de Primera Plana, de Confirmado, de 7 días, de revistas semanales que salían, 3 o 4 revistas semanales se editaban de tiraje nacional, de las cuales la más prestigiosa era sin duda Primera Plana, por lo menos al principio, ¿no? Avanzaste en el periodismo deportivo, empezaste a hacer fútbol también. Sí, sí. Eras uno de los coordinadores de la sección deportes del diario Córdoba. Exacto. Y además estabas en la escuelita. En la escuela de historia. Sí. Exacto. Estaba estudiando, había dejado abogacía y yo era muy amigo de Eduardo Solís, muy amigo, que era el jefe de la sección, ¿no? Y él estaba estudiando letras y me contaba de la realidad de esa facultad de filosofía allá en la década del 70, en lo que llamábamos el bosque, ¿no? Poco iluminado, qué sé yo, pero muy grato, muy lleno de inquietudes y lleno de actividad, sobre todo actividad política estudiantil, ¿no? Que era lo que nosotros estábamos más preocupados por hacer. Toda ¿no? la vida la universidad fue un ámbito politizado. Así es, ¿no? sí, Como sí. quieren hacer aparecer ahora que se rajan las vestiduras. Trabajabas en el Córdoba, estudiabas historia. Y vino el golpe. Y vino el golpe. Sí, así es. Bueno, y nosotros no tuvimos ningún episodio complicado, pero en mayo, junio del 76, llegó a mi casa una comunicación de la Escuela de Historia en la que me expulsaban por subversivo como estudiante. O sea, yo tenía algunos ayudantías, creo que era ayudante del jefe de trabajos prácticos en algunas materias, pero me echaron como estudiante, es decir, y yo pensé, si me llega a mi domicilio una expulsión por subversivo, detrás va a venir seguramente alguna otra persona que no solo me va te va a expulsar, sino que me va a intentar hacer otra cosa. Otras cosas. Así que habías venido de Charata. Exacto, volví a Charata, exactamente. ¿Dónde queda Charata? Charata queda en la provincia del Chaco, muy cerca del límite con Santiago, equidistante en realidad del límite con Santiago, al sur de la provincia. Viste que el Chaco tiene una forma de perrito sentado. Bueno, hay un ángulo ahí que hacia el oeste limita con Santiago del Estero y al sur con Santa Fe, de modo que Charata sería la perla del sudoeste chaqueño. Volviste a Charata, donde habías nacido, te habías criado, exacto, sí, tenías parientes. Tenía mis padres ahí, bueno, fui ahí a tratar de ordenar un poco qué hacía. Yo estaba casado hace poco, tenía un niño que nació en enero, el 28 de enero del 76, o sea que tenía un par de meses, mejor dicho, en junio ya tenía 5 o 6 meses. Te fuiste con la negra, te fuiste con el pibe. Y con un poco de inocencia me fui ahí porque evidentemente había una red de informantes que inmediatamente me localizó y con mucha altura el comisario del pueblo, dado que conocería a tu vieja, claro, tu vieja, exactamente, que iban al me dijo juntos. acompáñeme, y yo estaba trabajando de corresponsal de un periódico de Resistencia, sí, haciendo las crónicas deportivas. Así que en la casa del corresponsal cayó el señor comisario para no asustarla a mi madre y me dijo, acompáñame a la comisaría. Y bueno, amablemente yo fui a parar al calabozo, digamos, y de ahí fui a parar a la cárcel de Resistencia, de la que no pasé de la planta baja, porque por suerte, digamos. Es decir, la mía fue una crucifixión rosada, digamos, ¿no? En el sentido de que no me torturaron, no me golpearon, el maltrato propio de privación de la libertad por nada, pero bueno, eso fue todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y estuve un mes detenido, un mes y medio más o menos, pero después estuve en libertad vigilada, es decir, no me podía ir de mi pueblo y tenía que ir todos los sábados
tenía que ir a la comisaría del pueblo a decir acá estoy. Bueno, iba, firmaba algo, o ni siquiera firmaba, pasaba y saludaba ya. Era una cosa de todos los sábados salía con mi mujer y mi niño con el carrito y nos íbamos a la ¿Cuándo comisaría. volvieron a Córdoba? Y nos volvimos en noviembre y diciembre. Yo había pedido una licencia, esas cosas ocurren ocurrían, ¿no? Ocurrían en ese tiempo, ¿no? Había pedido una licencia sin goce de sueldo, incluso había cierta conocimiento de nuestra filiación política, por supuesto, de parte del dueño del diario Córdoba, que era don José W. Agusti, que era nuestro patrón y por lo tanto era nuestro patrón. Bueno, lo peleábamos, pero que a la luz de lo que sucedió después con las empresas y todo lo demás, uno recuerda con cierto afecto, ¿no? Habías sido miembro del sindicato de prensa. Era, claro, sí, yo de aquel famoso convenio del 75, exacto, que actualmente los periodistas seguimos disfrutando. Exacto. Los convenios del 75 es que intentan, las empresas intentaron siempre descalificarlo. Tiene condiciones que en este momento se cumplen muy poco en los medios, ¿no es cierto? Por ejemplo, las jornadas de viaje, ¿no es cierto?, eran jornadas en las como corresponde, o sea, uno se dispone a viajar y cuando viaja está a disposición todo el día de la empresa. Entonces, en el lugar, porque sale de su lugar natural, sale de su familia, sale de sus amigos, de todo lo demás, y está 2 días, 3 días, 1 semana, 15 días, o lo que necesite. Haciendo una cobertura. Haciendo una cobertura, ¿no es cierto? Y bueno, y eso se pagaba, y se pagaba bien. Eso no se cumple más, las jornadas de viaje no se pagan más. Bueno, y así como muchas otras cosas, ¿no es cierto? Yo no recuerdo en este momento el convenio, obviamente, pero tenía muchos niveles extra, lo mismo. Las horas extras de la antigüedad, tenía unas cláusulas de antigüedad muy Lo que se ha seguido respetando y no han podido doblegar es los días por vacaciones. Los días por vacaciones. Bueno, y hay algunas cosas también que no han podido doblegar, pero bueno, fue un laudo del ministerio, digamos, nunca las empresas terminaron de reconocerlo, ¿no? ¿Volviste a la actividad? Sí. Cuando llegamos con Alfredo, estabas de nuevo. Exacto, estaba ahí. En la redacción. Recuerdo un episodio cuando a Luis Reinaudi se lo llevaron. Ah, sí. Detenido, ¿te acordás? Sí. Bueno, ¿cómo se vivía en las redacciones el avance del golpe? Nosotros trabajábamos en deporte y venía el Mundial y por un lado era la Argentina celeste y blanca y el Mundial y por otro ya nos llegaba todo lo que estaba pasando. Bueno, como una contradicción, era terrible, o sea, es más, de algún modo uno ha perdido ahí muchos amigos que han sufrido directamente la cárcel, la tortura y la desaparición, cuando no han sido asesinados fríamente. De manera que, bueno, el horror de la dictadura estaba permanentemente en nuestra vida cotidiana, aunque, digamos, en la sección deportes, con el dinamismo propio de la actividad, al habernos quedado aquí, porque la opción era el exilio, nos fuimos de algún modo adaptando y buscando siempre, permanentemente, formas de comunicar, aunque sea alguna pequeña protesta por lo que estaba pasando, ¿no? Y esas eran las crónicas deportivas que de algún modo siempre tenían algún dejo de... Que eran permitidas, digamos, ¿no? Porque de algún modo... Recuerdo tus crónicas que contextualizabas, recuerdo tus crónicas excepcionales del Mundial, que al contextualizar siempre ponías un poquito de acá. Y bueno, yo todavía hoy, el otro día me preguntaron en un programa de Radio Universidad, ¿qué crónicas escribirías de nuevo? Y yo estuve tentado de decir que eran las del Mundial, pero no lo dije, porque me parece que las crónicas no se pueden volver a escribir, ¿no? Entonces dije otra cosa, hablé de otra... Pero son esas. Pero son esas, sí. Sin duda uno siente cierta... Porque uno no pudo dejar no pudo sustraerse a ese clima
que de algún modo vivía el conjunto de la sociedad. La alegría de que... Bueno, estaba inmerso aquí, estaba en este mundo, y yo conozco, recuerdo compañeros que me decían, yo no festejo los goles de Argentina. Yo no podía dejar de festejar los goles de Argentina, no los podía festejar. Festejé hasta los que le hicimos a Perú en ese partido bochornoso. Horroroso. ¿No? Bochornoso, de los 6 goles. De los 6 goles que necesitamos para eliminar a Brasil. Bueno, y siempre pienso que yo estuve en la cancha de River, vi todo el escenario, vi el festejo, vi los papelitos esos que, digamos, de algún modo era la victoria de Clemente sobre Muñoz. ¿Te acordás que había una disputa, Sí. que esas disputas las permitía? La dictadura las permitía esas disputas. Claro, porque eran graciosas. Bueno, y estaba lleno de papelitos. Yo me acuerdo muy claramente, aparte de la imagen del palco, ¿no? Esa imagen que ahí después, está Videla. claro, Sí. estaba Bueno, Videla, Agosti y Macera. Vivíamos en una contradicción terrible. Exacto. Bueno, yo la dejé de vivir rápidamente porque a mí me echaron en el 78 junto con el Eduardo Solís y con unos cuantos más, el Alfredo Leuco también. Sí. Alfredo se fue a vivir a Buenos Aires. Él se fue a vivir a Buenos Aires, exactamente. Ahí, por eso, entonces enseguida empecé a sentir, aparte teníamos un jefe de personal muy simpático que nos llevó aparte a mí y a Eduardo Solís y nos dijo que nos echaba por orden de Menéndez. O sea, volvía a la misma situación anterior, de la comunicación de una entidad pública que me decía, usted está expulsado de esta entidad por subversivo, y me llegó a mi casa. Nos reencontramos en La Voz del Interior, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Febrero, marzo del 80. Gracias a un augusto periodista. Efectivamente. Augusto Argañarás. Augusto Argañarás, sí. El Cuca, le El decimos Cuca. nosotros. En realidad le decíamos la Cuca. La Cuca, pero él siempre decía El Cuca. Un tipo extraordinario, Sí. también con una Sí, pluma sí. excepcional. Y, Nos claro, llevó a La Voz del Interior. Sí, me acuerdo que nos llevó y te llevó sobre todo a vos para que escribieras de política futbolística. ¿Te acordás que era un tiempo de mucha discusión y conversación? También ahí se permitía cierto, ¿no? Yo hacía la Liga Cordobesa de Fútbol, Claro, ahí claro. me reencontré, mira vos, ¿sabés a quién estuvo sentado ahí hace un par de días? Mario Paredes, que había sido mi vicepresidente en el colegio de estudiantil del Manuel Belgrano y centro de estudiantes posterior, que luego fue detenido 7 años y ahora es el director de el espacio de la memoria de la Ribera, del campo de la Ribera. Ajá. Y me lo reencontré en la Liga Cordobesa de Fútbol en los 80 y me dijo, ¿y sabés por qué me dieron trabajo? Porque, ¿te acordás Flores? El que era el presidente, Sí. peronista, que era de Belgrano, Sí. y Basilio Guerrero. Exacto. Bueno, familias de peronistas, Exacto. como este era peronista, no le pidieron los antecedentes y, le le dieron entró trabajo. Sí, así es. ¿Cómo era La Voz del Interior en esa época? ¿Con los militares, te acuerdas? Había siempre una permanente búsqueda de algún tipo de respiro, ¿no? para decir las cosas. Sí. Pero la dictadura, quiero decir esto, la dictadura fue muy férrea en el manejo de los medios de comunicación. Había al principio y bastante avanzado el proceso dictatorial, un militar que revisaba la edición antes que saliera. Había un decálogo en el cual al cual se tenía que remitir la redacción para usarlo, digamos, palabras, cómo se debían usar las palabras y todas esas cosas, vinculadas sobre todo con los enfrentamientos le llamaban a fusilamientos que provocaba la dictadura. Y en general, primero la prensa en general pidió a viva voz una intervención para que ponga orden, porque la verdad que la seguridad estaba en peligro, el caos, etcétera, etcétera, y fue un clamor de los medios de comunicación llamando al golpe de Estado. Llamando al golpe de Estado. Sí, para decirlo. Y después fue una cobertura siempre benigna con respecto a las cosas, pero hay que decir, eso es lo que quisiera decir.
a diferencia de los tiempos democráticos, en los que la prensa se comporta de una manera similar, en la época de la dictadura había una mano muy férrea y muy dura controlando los títulos, controlando los textos, controlando permanentemente la información. Gracias, Ángel, por haber recordado ese tiempo. No, por favor, muchas gracias por invitarme y espero haber dado alguna pista de cómo eran esos tiempos en el periodismo de Córdoba. Ya volvemos.